¿Alguna vez te has sentido atrapado en una red de manipulación donde cada palabra tuya era distorsionada y usada en tu contra? ¿Has notado que, por más que intentes explicarte, defenderte o incluso agradar, nunca es suficiente? Si has pasado por esto, hay muchas probabilidades de que hayas lidiado con un narcisista. Y si te dijera que hay una forma de escapar de este juego mental sin perder la calma, sin desgastarte, y sin darle al narcisista lo que más desea, tu control emocional. La respuesta está en el estoicismo, una filosofía de más de 2000 años, desarrollada por mentes brillantes como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que enseñaron cómo mantener la serenidad ante los mayores desafíos de la vida. Y sí, eso incluye enfrentarse a personas manipuladoras y emocionalmente destructivas. Hoy aprenderás 4 formas de utilizar el estoicismo para desafiar a un narcisista y recuperar tu poder. Lo primero que debes entender es que el narcisista se alimenta de tu reacción. Te provoca para verte perder el control, porque cuando reaccionas, siente que tiene poder sobre ti. Es un juego psicológico donde la regla principal es el dominio emocional. Y aquí entra el primer principio estoico: cultivar la fortaleza emocional. Los estoicos creían que nada externo puede afectar tu paz mental sin tu permiso. Esto significa que, cuando un narcisista intenta herirte con críticas, ironías o desprecio, tu mejor respuesta es el silencio. No reaccionar no significa ser débil, sino ser estratégicamente superior. Significa que te niegas a ser una marioneta en su teatro. El segundo principio estoico para lidiar con un narcisista es adoptar la perspectiva correcta. Los narcisistas distorsionan la realidad para que dudes de ti mismo. Usan el gaslighting, te hacen sentir culpable por cosas que no hiciste y crean una narrativa falsa en la que ellos siempre son la víctima y tú el villano. Pero los estoicos enseñan que debemos cuestionarlo todo. ¿Realmente tienes la culpa? ¿Esa crítica está basada en hechos o es solo manipulación? Debes mirar desde afuera, como si estuvieras observando un juego de ajedrez, y darte cuenta de que el narcisista no está argumentando con lógica, sino tratando de desestabilizarte emocionalmente. Cuando cambias tu perspectiva, su juego pierde efecto. El tercer punto clave es dominar la indiferencia. Esta es una de las armas más poderosas contra un narcisista. Quieren que te importe, que te enojes, que intentes explicarte, quieren tu energía, pero cuando respondes con total indiferencia, es como si le quitaras el combustible al fuego. Marco Aurelio decía que las opiniones de los demás sobre ti solo tienen el poder que tú les das. Así que, si un narcisista intenta menospreciarte o provocarte, simplemente sonríe, respira profundo y sigue con tu vida. No reacciones, no intentes convencerlo de nada. No entres en su juego. Tu paz vale más. Por último, el cuarto principio estoico para enfrentarte a un narcisista es la aceptación. Esto no significa aceptar el abuso ni permanecer en un ambiente tóxico, sino entender que no puedes cambiar a un narcisista. No ven el problema, no quieren cambiar y, en la mayoría de los casos, nunca cambiarán. Lo que sí puedes cambiar es tu respuesta. Puedes elegir salir de esa dinámica. Puedes decidir alejarte emocionalmente, incluso si físicamente necesitas mantener el contacto. Aceptar la realidad tal como es, sin ilusiones, es uno de los mayores poderes del estoicismo. El estoicismo no enseña venganza ni odio. Enseña libertad. La libertad de no ser manipulado, de no ser rehén emocional de nadie. Cuando practicas estos principios, el narcisista pierde el control sobre ti. Y créeme, eso es lo peor que le puede pasar a alguien que vive del control. Ahora dime, ¿alguna vez has usado alguna de estas estrategias en tu vida? ¿Qué te ha ayudado más a lidiar con un narcisista? Déjame tu comentario y comparte tu experiencia. Y si este video te ha sido útil, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque juntos vamos a construir una mente inquebrantable. Cuando entiendes cómo funciona la mente de un narcisista, empiezas a ver el patrón con claridad. No se trata de ti, nunca se trató de ti.
El narcisista no ataca porque realmente crea que eres inferior o porque hayas hecho algo malo. Ataca porque necesita sentir poder, porque su ego frágil no soporta la idea de no tener el control absoluto. Es por eso que cualquier intento de razonar con un narcisista es inútil. No buscan una conversación real, buscan una reacción. Pero cuando aplicas el estoicismo, cambias completamente la dinámica. En lugar de jugar su juego, lo dejas sin respuesta. Y no hay nada que frustre más a un narcisista que alguien que no se deja manipular. Tal vez estés pensando, pero es difícil no reaccionar, es difícil no defenderse. Y sí, lo es. Porque hemos sido programados para querer justicia, para querer explicarnos cuando somos acusados falsamente. Pero aquí es donde entra el verdadero poder del estoicismo. No necesitas que el narcisista te entienda. No necesitas que acepte su error, porque en el fondo sabes que nunca lo hará. La validación que buscas no puede venir de alguien que solo ve el mundo a través del prisma de su propio ego. Por eso, el primer paso para liberarte del narcisista es aceptar que nunca ganarás en su juego, pero puedes ganar en el tuyo. Y tu juego es la paz mental, la fortaleza emocional y la capacidad de seguir adelante sin arrastrar el peso de alguien que solo quiere verte caer. El estoicismo te da la herramienta más valiosa en esta batalla, el poder de no reaccionar. El poder de elegir en qué inviertes tu energía. Y cuando el narcisista se da cuenta de que ya no tiene ese poder sobre ti, pierde interés. Porque para ellos, una relación sin control no tiene sentido. Si alguna vez te han hecho sentir pequeño, si alguna vez has sentido que alguien te ha arrebatado tu confianza, quiero que recuerdes esto. La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, no está en demostrar que tienes razón. La verdadera fuerza está en mantener la calma cuando todo a tu alrededor busca desequilibrarte. La verdadera victoria no es destruir al narcisista, sino demostrarte a ti mismo que ya no necesitas su aprobación. Ahora que comprendes la importancia de la indiferencia, de no reaccionar y de mantener la perspectiva estoica ante un narcisista, surge una pregunta clave: ¿cómo entrenar tu mente para que esto sea automático y no tengas que luchar internamente cada vez que te enfrentes a una provocación? La respuesta está en la disciplina mental. Los estoicos no nacieron con una mentalidad inquebrantable, la construyeron a través de la práctica diaria. Epicteto decía que la filosofía no es solo teoría, sino un entrenamiento para la vida. Y si quieres liberarte del dominio psicológico de un narcisista, necesitas entrenarte para ello. El primer ejercicio práctico es la visualización negativa. Marco Aurelio practicaba esto cada mañana, imaginando posibles obstáculos y desafíos que encontraría durante el día. No con pesimismo, sino con preparación. Imagina que hoy recibirás una crítica injusta, que intentarán hacerte sentir culpable, que te provocarán, y en lugar de reaccionar con enojo o frustración, visualízate a ti mismo respondiendo con calma, sin que nada de eso altere tu paz. La mente entrenada para prever los ataques es la mente que no se deja sorprender ni desestabilizar. El segundo ejercicio es la repetición de mantras estoicos. Cuando te enfrentes a una situación difícil, repítete mentalmente frases como: no tengo control sobre las acciones de los demás, solo sobre las mías. Su opinión sobre mí no define quién soy. Su provocación no merece mi energía. Puede parecer simple, pero estas afirmaciones refuerzan tu control interno y te recuerdan que tú decides qué poder le das a las palabras de los demás. Otro aspecto clave es la observación emocional. Muchas veces creemos que nuestra reacción ante un narcisista es inevitable, que no podemos evitar sentirnos afectados. Pero la verdad es que las emociones no son mandatos, son solo respuestas automáticas que pueden ser controladas con suficiente entrenamiento. Cuando sientas que una crítica o manipulación te afecta, no te apresures a reaccionar. En lugar de eso, obsérvate a ti mismo como si fueras un espectador. Pregúntate: ¿por qué esto me está afectando? ¿Qué parte de mí se siente amenazada?
¿Este sentimiento es útil o puedo dejarlo ir? En la mayoría de los casos, te darás cuenta de que la reacción es innecesaria, y con el tiempo, aprenderás a soltar esas emociones sin que dominen tu comportamiento. El último punto, y quizás el más difícil, es la capacidad de soltar la necesidad de justicia o venganza. Cuando has sido manipulado, menospreciado o herido por un narcisista, es natural sentir el deseo de demostrarle que está equivocado, de hacerle ver la verdad o incluso de hacerle pagar por lo que ha hecho. Pero los estoicos entendían que la justicia no siempre llega como la queremos, y que desgastarnos intentando cambiar a alguien es un esfuerzo inútil. La mejor venganza, si queremos llamarla así, no es demostrarle nada a un narcisista, sino demostrarte a ti mismo que has trascendido su influencia, que su poder sobre ti ha desaparecido. Imagina que un narcisista te insulta o intenta hacerte sentir inferior. Si reaccionas, si te defiendes, si intentas probar que no es cierto, le estás entregando el control. Pero si simplemente sigues con tu vida sin inmutarte, sin darle el mínimo poder a sus palabras, has ganado. Porque el narcisista no soporta la indiferencia, no soporta perder su influencia. Lo que realmente lo destruye no es el enfrentamiento, sino tu capacidad de seguir adelante sin que su presencia tenga importancia. Ahora bien, esto no significa que debas permitir abusos o permanecer en situaciones tóxicas. El estoicismo no es pasividad, sino estrategia. Hay momentos en los que la mejor decisión es alejarte por completo, cortar contacto y reconstruir tu vida lejos de esa persona. En otros casos, especialmente si el narcisista es un familiar o alguien con quien no puedes romper completamente el vínculo, la clave está en crear una barrera emocional donde su comportamiento ya no afecte tu estado mental. Y aquí es donde entramos en otro concepto esencial: la autodisciplina emocional. Muchas veces creemos que los narcisistas nos controlan porque son más fuertes o más inteligentes. Pero la realidad es que solo tienen poder sobre nosotros cuando nos importan demasiado sus palabras y acciones. Si desarrollas una disciplina emocional férrea, donde no permites que las emociones dicten tus reacciones, automáticamente reduces el poder que tienen sobre ti. Pero, ¿cómo fortalecer esta autodisciplina? ¿Cómo evitar caer en el viejo hábito de reaccionar ante cada provocación? Aquí es donde entra en juego otro principio estoico fundamental: el dominio del tiempo y la pausa estratégica. En lugar de responder de inmediato a cualquier ataque verbal, acostúmbrate a hacer una pausa. No te sientas obligado a responder al instante. Respira, cuenta hasta 5 en tu mente, observa la situación desde afuera y pregúntate: ¿esta respuesta me beneficia a largo plazo? ¿O solo alimenta el conflicto? Muchas veces, al tomarte esos segundos para reflexionar, te das cuenta de que ni siquiera vale la pena responder. Es impresionante cómo el simple acto de la pausa puede desarmar a un narcisista. Están acostumbrados a provocar una reacción inmediata, y cuando no la obtienen, pierden el control de la situación. No saben cómo manejar el silencio, la falta de respuesta, la indiferencia calculada. Pero para que esta técnica funcione, necesitas practicarla constantemente. No basta con hacerlo una vez, porque la mente tiene hábitos arraigados y el impulso de reaccionar sigue ahí. Al principio será difícil. Tu cuerpo querrá defenderse, querrá explicar, querrá gritar. Pero con cada repetición, con cada vez que logres contener tu reacción y actuar con estrategia en lugar de impulsividad, te volverás más fuerte. Y llegará un momento en el que ya no tendrás que hacer un esfuerzo, porque la indiferencia se convertirá en tu estado natural. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas veces has caído en el juego de un narcisista porque no pudiste controlar tu reacción? ¿Cuántos conflictos pudieron haberse evitado si hubieras aprendido a pausar, a observar, a no darle importancia? Lo más probable es que muchas, pero eso no significa que sea tarde para cambiar. Hoy, ahora mismo, puedes comenzar a entrenar tu mente con estos principios. Puedes decidir que,
A partir de hoy, nadie más tendrá el poder de controlar tus emociones. Puedes decidir que tu paz mental es más valiosa que cualquier discusión inútil. Y quiero que pienses en algo más. ¿Qué pasaría si mañana, cuando un narcisista intente provocarte, simplemente lo miras, sonríes levemente y sigues con tu vida como si sus palabras fueran insignificantes? ¿Cómo crees que reaccionaría? ¿Qué crees que sentiría al ver que ya no tiene ningún poder sobre ti? Ese momento, ese pequeño instante donde tú sigues adelante y él queda atrapado en su propia frustración, es el momento en el que realmente ganas. En los próximos minutos vamos a profundizar aún más en cómo aplicar estos principios estoicos en el día a día, con ejemplos prácticos y ejercicios específicos que puedes empezar a usar desde hoy mismo. Vamos a ver casos reales y analizar cómo diferentes personas han logrado liberarse del control de un narcisista, aplicando exactamente estas estrategias. Porque la teoría es útil, pero la verdadera transformación ocurre cuando la llevas a la práctica. Ahora que entendemos la importancia de la autodisciplina emocional y el dominio del tiempo, vamos a llevar estos conceptos a un nivel más práctico. Para liberarte del control de un narcisista, no solo necesitas cambiar tu forma de reaccionar, sino también la forma en que procesas sus palabras y acciones en tu mente. Y aquí es donde entra en juego otro principio fundamental del estoicismo: la reinterpretación de los eventos. Los estoicos creían que no son las circunstancias las que nos afectan, sino la forma en que las interpretamos. En otras palabras, el problema no es lo que el narcisista dice o hace, sino lo que tú crees sobre ello. Si alguien te insulta y piensas que sus palabras definen tu valor, te sentirás herido. Pero si entiendes que su opinión es solo una proyección de su propio ego, y que no tiene ninguna relevancia real en tu vida, dejas de sentirte afectado. Uno de los ejercicios más poderosos para aplicar esto es el llamado cambio de perspectiva inmediata. Cada vez que un narcisista intente manipularte o provocarte, en lugar de reaccionar automáticamente, hazte esta pregunta: si esto lo estuviera viendo desde afuera, como un espectador neutral, ¿realmente me parecería importante? Casi siempre la respuesta será no. Porque lo que ahora te parece una ofensa grave, en realidad es solo una persona con inseguridad tratando de hacerte dudar de ti mismo. Cuando te desapegas emocionalmente de la situación y la ves como un simple juego de poder, te das cuenta de que no tiene sentido darle importancia. Otro principio clave que los estoicos practicaban era la preparación mental antes de enfrentar situaciones difíciles. Si sabes que tienes que interactuar con un narcisista en el trabajo, en la familia o en cualquier otro entorno, prepárate antes de ese encuentro. Visualiza cómo intentará provocarte. Imagina qué tipo de comentarios puede hacer y en lugar de sentirte ansioso, ensaya tu indiferencia. Dite a ti mismo: hoy no me afectará. Hoy soy una roca. No importa lo que diga, yo seguiré con mi paz. Cuando entrenas tu mente para prever los ataques, reduces el impacto emocional que pueden tener sobre ti. Un aspecto que muchas personas pasan por alto al lidiar con narcisistas es la gestión de su propio lenguaje corporal y expresión facial. Recuerda esto: los narcisistas buscan señales de que sus palabras te afectaron. Buscan el ceño fruncido, la tensión en los músculos, la mirada insegura. Y cuando ven esas señales, saben que han logrado su objetivo. Pero cuando entrenas tu expresión para mantenerte completamente relajado, para responder con una leve sonrisa o con una mirada de absoluta calma, confundes al narcisista. No sabes si su ataque funcionó o no, y eso lo desestabiliza. Uno de los mejores ejemplos de esto se puede ver en la historia de Epicteto, el filósofo estoico que fue esclavo durante parte de su vida. Su amo solía abusar de él, pero Epicteto no mostraba ninguna reacción. Se dice que, en una ocasión, su amo torció su pierna intencionalmente para hacerle daño, y cuando Epicteto sintió que el hueso estaba a punto de romperse, simplemente dijo con tranquilidad: si sigues, la romperás. Y efectivamente, la rompió.
Pero lo impresionante es que Epicteto no mostró odio, miedo ni dolor. Solo aceptó la realidad y siguió adelante. No le dio a su amo el placer de verlo sufrir. Y con el tiempo, cuando fue liberado, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Ahora bien, no te estoy diciendo que soportes abusos físicos o que permitas que alguien te haga daño. Lo que quiero que entiendas es que el verdadero poder está en la forma en que decides responder a las provocaciones. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero siempre puedes controlar tu actitud ante ello. Y en ese control encuentras la verdadera libertad. Otro punto esencial que quiero que tengas en cuenta es el concepto de elegir tus batallas. No todas las provocaciones merecen tu respuesta. No todos los insultos merecen tu atención. No todas las discusiones necesitan ser ganadas. Los narcisistas quieren arrastrarte a su juego. Quieren que gastes tu energía emocional en conflictos sin sentido. Pero los estoicos entendieron que la mejor manera de ganar es simplemente no jugar. Imagina que un narcisista te dice: eres un fracasado, nunca lograrás nada. Tienes dos opciones. Puedes caer en su trampa y tratar de demostrarle lo contrario, entrar en una discusión y gastar tu energía, o puedes mirarlo con una leve sonrisa y decirte a ti mismo: sus palabras no cambian mi realidad, y sigues con tu vida. Cuando aprendes a ignorar lo que no merece tu energía, liberas una cantidad inmensa de tiempo y paz mental. Porque cada vez que entras en una discusión con un narcisista, le estás dando lo que más quiere: tu atención. Pero cuando eliges retirarte, cuando decides que su opinión no tiene peso en tu vida, le estás quitando todo su poder. A partir de ahora, quiero que adoptes una nueva mentalidad. Cada vez que alguien intente manipularte, provocarte o hacerte sentir inferior, míralo como si fuera un niño haciendo una rabieta, no con desprecio, sino con comprensión. Porque la mayoría de las personas que usan la manipulación para controlar a otros, lo hacen desde un lugar de inseguridad y vacío interno. No tienen poder real, solo el que tú les das. Y aquí es donde entra el concepto final que quiero que integres hoy: la autoafirmación. Un narcisista intentará hacerte dudar de ti mismo, intentará debilitar tu confianza. Pero tu trabajo es recordarte a diario quién eres, qué vales y qué mereces. No necesitas que un narcisista te lo diga. No necesitas validación externa. Si cada día refuerzas tu propia identidad, si cada día fortaleces tu mente con principios estoicos, llegarás a un punto en el que ninguna crítica, ningún insulto y ninguna manipulación podrá tocarte. Ahora piensa en esto. Si aplicas todo lo que hemos hablado hasta ahora, si realmente practicas la indiferencia, la autodisciplina emocional, la pausa estratégica y la autoafirmación, ¿cómo crees que cambiaría tu vida? ¿Cómo se verían tus relaciones? ¿Cuánta energía recuperarías al dejar de preocuparte por lo que dice o hace un narcisista? La respuesta es simple: recuperarías tu poder. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir explorando en los próximos minutos. Porque lo que quiero para ti no es solo que aprendas estos conceptos, sino que los conviertas en una parte esencial de tu vida. Vamos a seguir profundizando en técnicas avanzadas para desarmar a un narcisista sin esfuerzo, en estrategias para reconstruirte después de haber sido manipulado y en cómo crear un escudo mental que te haga verdaderamente inquebrantable. Porque esto no es solo teoría, es una transformación real y estás en el camino correcto para lograrlo. Ahora que comprendes el poder de la indiferencia, la autodisciplina emocional y la pausa estratégica, vamos a llevar esto un paso más allá. Porque una de las trampas más peligrosas que usa un narcisista es hacerte sentir atrapado en su juego, como si no hubiera salida. Y aquí es donde entra un concepto estoico que puede cambiarlo todo: la libertad interior. Los estoicos creían que, sin importar las circunstancias externas, siempre tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas lo que te afecta. Y esto es crucial cuando se trata de un narcisista.
porque lo que él quiere es que sientas que no tienes opción, que creas que debes explicarte, defenderte, convencerlo o incluso soportarlo. Pero la verdad es que siempre tienes una opción: no jugar su juego. Aquí es donde entra en juego una técnica que quiero que empieces a aplicar de inmediato: la retirada estratégica. Un narcisista quiere que estés constantemente en una batalla emocional con él. Quiere que cada interacción se convierta en un tira y afloja donde él tiene el control. Pero si en lugar de eso te retiras, si le quitas la energía que busca, su control se debilita. La retirada estratégica no significa que tengas que abandonar físicamente la relación de inmediato, aunque en muchos casos esa es la mejor opción, sino que empiezas a desconectarte emocionalmente. Poco a poco, dejas de darle acceso a tus pensamientos, a tu vulnerabilidad, a tu energía, y lo más importante, dejas de reaccionar a su comportamiento. El narcisista puede intentar manipularte, provocarte, hacerte sentir mal, pero tú eliges ya no reaccionar. Lo observas como si fuera un actor interpretando un papel en una obra de teatro. No te involucras, no te tomas sus palabras como algo personal, porque entiendes que lo que dice y hace no tiene que ver contigo, sino con su propia inseguridad y necesidad de control. Y aquí quiero introducir otro concepto esencial del estoicismo: el control de la narrativa interna. Una de las formas más sutiles pero devastadoras en que un narcisista destruye tu confianza es cambiando la forma en que te ves a ti mismo. A través del gaslighting, de las críticas constantes y de la manipulación emocional, hace que empieces a dudar de tu propia percepción, de tu valor y hasta de tu propia identidad. Pero aquí está la clave: tú decides qué historia cuentas sobre ti mismo. El narcisista puede decir que no vales nada, que eres débil, que nunca lograrás nada, pero su opinión solo tiene peso si tú la aceptas como verdad. Los estoicos entendían que la realidad no se define por lo que otros dicen de ti, sino por cómo eliges verte a ti mismo. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: la opinión de los demás no es asunto tuyo. Y esto es algo que debes repetir cada vez que un narcisista intente sembrar dudas en tu mente. A partir de hoy, empieza a reescribir tu propia narrativa. En lugar de repetir en tu cabeza las críticas o ataques que has recibido, cámbialos por afirmaciones estoicas de poder. Si el narcisista te dice: eres débil, respóndete mentalmente: mi fuerza no depende de su opinión. Si te dice: nunca harás nada importante, piensa: el éxito no se mide con sus estándares, sino con mi propio crecimiento. Si intenta hacerte sentir culpable, repítete: soy responsable solo de mis acciones, no de la percepción distorsionada de los demás. Y poco a poco, empezarás a notar algo poderoso: su control sobre ti se desmorona. Aquí entra otro punto fundamental: la construcción de un escudo mental. Cuando has lidiado con un narcisista por mucho tiempo, tu mente se vuelve hipersensible a su manipulación. Es como si cada crítica, cada gesto o cada palabra suya activara un disparador emocional dentro de ti. Pero la buena noticia es que puedes entrenarte para bloquear esos disparadores. Los estoicos practicaban una técnica llamada preparación para la adversidad. Se sentaban cada mañana y reflexionaban sobre los desafíos que podrían enfrentar durante el día. Y cuando esos desafíos llegaban, ya estaban preparados. Lo que quiero que hagas es lo siguiente: cada día, dedica 5 minutos a visualizar posibles provocaciones de un narcisista en tu vida. Imagina qué dirá, cómo intentará manipularte y, lo más importante, cómo responderás con calma y control. Por ejemplo, si sabes que intentará hacerte sentir culpable, visualiza la escena con anticipación. Imagina que dice algo como: siempre arruinas todo. Y en tu mente, en lugar de reaccionar con enojo o tristeza, imagínate a ti mismo simplemente respirando,
sonriendo levemente y respondiendo con una frase neutral como, «Eso es lo que tú crees». Cuando entrenas tu mente para prever las manipulaciones y respondes de manera estoica en tu imaginación, estás reprogramando tu cerebro para reaccionar con calma en la vida real. Pero esto no termina aquí. Hay otro elemento clave que necesitamos abordar: el proceso de desapego emocional. Uno de los mayores errores que cometemos al tratar con un narcisista es esperar que en algún momento cambie, que entienda lo que nos ha hecho, que se disculpe o que reconozca su error. Pero la dura realidad es que, en la mayoría de los casos, eso nunca sucederá. Aquí es donde el estoicismo nos enseña un principio fundamental: la aceptación radical de la realidad. Aceptar no significa justificar su comportamiento ni permitir abusos, sino comprender que no puedes cambiar a un narcisista, solo puedes cambiar cómo interactúas con él. Si sigues esperando un cierre emocional de su parte, seguirás atrapado en su juego. Pero si decides desde hoy que no necesitas nada de él para seguir adelante, habrás ganado. Los estoicos hablaban de la importancia de centrarte solo en lo que puedes controlar. No puedes controlar lo que un narcisista hace o dice, pero sí puedes controlar si sigues permitiendo que sus palabras tengan poder sobre ti. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si hoy decides que, sin importar lo que haga o diga, un narcisista ya no tiene ningún impacto en tu bienestar? ¿Qué pasaría si decides que tu felicidad no depende de su validación, sino de tu propia percepción de ti mismo? Si logras llegar a ese punto, nada de lo que haga podrá lastimarte. Y ese es el verdadero poder. En los próximos minutos, vamos a seguir profundizando en este proceso de desapego emocional, explorando herramientas prácticas para reconstruir tu confianza y cortar completamente el impacto de un narcisista en tu vida. Porque el poder siempre estuvo en tus manos, solo que ahora lo has reclamado de vuelta. A partir de hoy, cada vez que alguien intente manipularte, provocarte o hacerte dudar de ti mismo, recuerda esto. No tienes que reaccionar, no tienes que demostrar nada, no tienes que entrar en su juego. Tienes el control de tu mente y de tu energía. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Si este video te ha ayudado, déjame saber en los comentarios cuál de estas estrategias sientes que puedes aplicar desde hoy. Me encantaría leer tu experiencia y saber qué técnica estoica te ha resultado más útil. Y si quieres seguir aprendiendo cómo fortalecer tu mente y proteger tu paz, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque juntos vamos a seguir construyendo una mentalidad inquebrantable. Nos vemos en el próximo video.